Más cerca de... Es las 7:15, ¿verdad? De la noche. Y la hora es propicia para darle un gran saludo a Palacios, nuestro gran... Está levantado Palacios todavía. Sí, Palacios está en Ginebra, en Suiza, está levantado. En Suiza hay muchas expectativas a propósito del COVID, también una cumbre presidencial que hay. Así que nuestros saludos a ese higüeyano. Y están viendo premios soberanos también. No, él está viendo más cerca en este momento. Y también recordarle, porque la gente está feliz por el tema de que se extendió, al menos hasta finales de mes, ¿verdad? El día 24, de que los sábados y los domingos las restricciones respecto al toque de queda serán similares a las de lunes a viernes, entiéndase. 6 de la tarde, cierre de negocios, y hasta las 9 de la noche la posibilidad de usted movilizarse, ¿verdad? Por cualquier calle de al menos 25 provincias del país, pero se mantienen las restricciones en lo que tiene que ver con la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Y entonces tenga eso pendiente, que a las 3 de la tarde no se le puede vender bebidas alcohólicas para consumir en un lugar público o en un lugar privado de vocación pública. Pero el COVID trae muchas cosas y lamentablemente, Hansel, se ha extendido en el tiempo. Hubo un momento donde nos ilusionamos de que un día como hoy no íbamos a estar con una pandemia todavía tan marcada en la sociedad global. Y hubo una persona que desde que se difundió, desde que supimos que íbamos a ser impactados por el COVID, pues el pasado gobierno le pidió ayuda y le dijo, deja de hacer lo que tú estás haciendo y coge para acá. Se trata de un dominicano que en ese momento estaba radicado en los Estados Unidos y de hecho él se convirtió en toda una autoridad en la materia, en una referencia obligatoria en materia de salud. De hecho, ocupó la posición formal de asesor del Poder Ejecutivo. Así que el doctor Amado Alejandro Báez sigue con nosotros y qué bueno. Así que bienvenido a Más Cerca. Hola, gracias por la oportunidad, Nivelka. Un gusto tenerle aquí y de repente uno dice, el doctor Amado Alejandro Báez ha vuelto a hacer lo que estaba haciendo, sobre todo en el área científica, en el exterior, o ya lo tenemos más, si se quiere, localizable en República Dominicana. Lo tenemos más cerca ahora. Yo soy igual, yo siempre me he mantenido bien cerca de mi país. Ahora en este momento las autoridades actuales también me extendieron un voto de confianza. Sabemos que yo no tengo ninguna preferencia partidaria, sino que lo que soy dominicano y quiero apoyar a mi patria. Y actualmente trabajo con el canciller, con don Roberto Álvarez, y apoyando al presidente Abinader en temas de diplomacia de salud. Yo dirijo la Dirección de Diplomacia de Salud de Cancillería. Ah, excelente. O sea, esa es una, de verdad que esa información usted se la tenía como un poco guardada. Sí, claro. No, y con razón yo no lo conocía, lo vamos a tranquilo ahora, parece un actor. O sea, porque doctor, ¿cómo evalúa usted el actual momento en relativo al COVID-19 en República Dominicana? Y se lo pregunto porque tenemos ya 2 millones de dominicanos con las 2 dosis de vacuna. Tenemos otros millones en una carrera importante, ¿verdad? Hubo un momento de apatía, pero en sentido general vemos que la población está vacunada, pero de manera simultánea estamos en un pico importante, manteniendo una positividad alta, al menos en las ciudades más importantes del país. ¿Cómo evalúa usted este momento? ¿Qué podemos esperar? Sí, mira, la realidad es que es una tercera ola, estamos en un repunte, en un pico, como querramos definirlo, pero la realidad es que todas las medidas que se han utilizado son medidas guiadas para precisamente salir ya de este momento, medidas que sabíamos que se habían validado en el pasado, como los toques de queda, los temas de horarios segmentados, teletrabajo, y sobre todo el tema de prevención primaria, fortaleciendo lo que es la vacuna. Sabemos que República Dominicana se ha posicionado en un lugar muy importante en cuanto a rapidez de vacunación, en cuanto a vacunas en brazos de dominicanos, una de las posiciones más importantes en este hemisferio. Y realmente es quizás lo primordial que tenemos que enfatizar, porque esta fecha, el año pasado, las cosas estaban muy oscuras.
Esta fecha del año pasado no sabíamos qué tratamientos funcionaban, no sabíamos qué intervenciones eran buenas. Cosas tan sencillas como el uso de mascarillas se convertía en una discusión trivial y controversial. Pero ya con la vacuna en la mira, cualquier vacuna es mejor que ninguna, pero con la vacuna en la mira, nosotros tenemos que celebrar los esfuerzos que ha hecho el Estado para procurar esa necesaria solución ante la pandemia. Si seguimos al ritmo que vamos, doctor Amado Alejandro, mejor dicho, ¿cuándo podríamos nosotros los dominicanos estar levantando las restricciones? Como en California. Como California y como Nueva York. Sí, la realidad es que la solución es la vacuna. Lo que ha permitido lograr ese sentimiento ya de cuasi normalidad en Estados Unidos y en otros países es la velocidad de la vacunación. El poder lograr esa inmunidad colectiva. A mí no me gusta mucho el término de rebaño porque no somos ovejitas cayéndonos tras una con la otra, sino que somos seres humanos, vivimos en una sociedad como un colectivo. Y esa inmunidad colectiva es lo que ha permitido liberar o soltar o permitir esos elementos sociales, de socializar, que es muy importante para lo que es otro tema asociado a la pandemia, que es la salud mental y el bienestar de nosotros. El poder socializar, el poder salir, es importante. Por lo tanto, quizás lo que tenemos que enfatizar es que ahora mismo hay que vacunarse. Ahora mismo tenemos que romper esa resistencia, los que están con algunas teorías de conspiración y los otros que dudan de la efectividad de la vacuna. Tenemos que entender de una forma objetiva el ejemplo que se ha visto en otras naciones como Israel, como Estados Unidos, que una campaña de vacunación buena, efectiva, es lo que te permite volver a ese momento de casi normalización, como se está viendo. Vamos a asumir que Dominicana ya entró en unos meses ya en esa fase, si se quiere, de inmunidad colectiva por las vacunas y por una serie. Pero ¿qué se impondría? ¿Seguir con la medida del alcohol, de la mascarilla, hasta ver finalmente en qué para esta situación de pandemia? ¿Podríamos necesitar una tercera dosis de vacuna? ¿Qué nos va diciendo la propia pandemia? Sí, yo creo que todo eso está en la mesa, Ani, y tenemos que entender que son posibilidades, tenemos que entender que es muy posible que esta nueva normalidad post pandemia implique que personas decidan utilizar su mascarilla, que se laven las manos más de lo que hacían antes, que mantengan distanciamiento. Pero, doctor, que personas lo decidan o que forme parte de una política pública de que hay que mantener mascarillas, distanciamiento y demás. Yo creo que post pandemia es muy difícil que se convierte en un estándar establecido a nivel de política pública. Yo creo que ahí siempre hemos hablado, yo uso la analogía como del disc jockey con los botones. Los botones son salud pública, economía y libertades civiles. Cuando se aprieta una, las otras se tienen que bajar. Ahora mismo estamos en una prioridad que es apretar la salud pública, subir al máximo lo que es el volumen de las medidas para salud pública. Y en ese proceso, entonces, apretamos un poquito para mantener lo que es la economía y quizás podemos hablar de un gran logro que se anunció ayer, que fue, por fin, el Departamento de Estado nos bajó de categoría 4 a categoría 3 para recomendaciones de viaje, que eso es un gran logro, que nos permite tener ese voto de confianza en lo que son los esfuerzos de turismo, que es un motor de la economía dominicana, que es muy importante la economía para mantener la salud en términos generales. Pero ahora mismo la prioridad es salud, economía pasa a un plano secundario y lo último que se asocia a lo que tú estabas hablando es el tema de las libertades civiles. Se aprieta cuando los temas de salud pública están difíciles, pero a medida que se va suavizando eso, los temas de libertades civiles, el salir, el distanciamiento, la mascarilla, pasan a otro plano. Doctor Amado Alejandro Báez, ¿qué explica que el virus ahora tenga un comportamiento quizás diferente, donde vemos a jóvenes que al ser infectados, muchos de ellos caen en estado de gravedad, incluso mucha gente joven ha muerto? Sí, mira, es muy penoso lo que está pasando. Al final, una vida perdida yo creo que es suficiente pena para uno lamentarlo.
Lo que está pasando con los jóvenes, yo creo que es una combinación de factores. Sabemos que hay variantes que son más transmisibles, más comunicables. Ya el Ministerio de Salud Pública hizo un anuncio sobre las diferentes variantes que hay en el país. Sabemos que está la de Sudáfrica, sabemos que está la brasileña. Bueno, hay que hablar de que ya no usamos el nombre del país, sino que lo llamamos alfa, beta, delta. Sabemos que esas variantes están, que se comunican con más facilidad, y al comunicarse con más facilidad, y en eso contrastado con que la fase inicial del proceso de vacunación implicaba un proceso agresivo para vacunar a personas de alto riesgo, como mayores de edad y con enfermedades crónicas, de cierto peligro. Entonces eso crea una preselección a que los jóvenes quizás están más expuestos, no necesariamente una población muy vacunada. Y lo otro es el tema social. Los jóvenes, algunos, han tomado decisiones de su bienestar propio y de socializar por encima de lo que es un bien mayor, un bien común. Y yo creo que entre esa combinación es que estamos viendo personas más jóvenes en cuidado intensivo, críticamente enfermos y hasta perdiendo la vida. Sí, buenas noches, doctor. Carmen Martínez de este lado. Quisiera preguntarle, a propósito de que dijo al inicio de esta entrevista que está en diplomacia de salud en la Cancillería, nosotros como país, República Dominicana, no estamos exigiendo a las personas que nos visitan que nos den una prueba de COVID-19 negativa. No sé si eso es lo recomendable, pese que estamos viviendo un repunte de los casos de coronavirus, o eso usted entiende como doctor que sería una estrategia por el tema turístico. Bueno, ahí hay una combinación de factores. Al final, en este momento actual, tenemos que dar prioridad a la salud pública, eso es importante. Pero cuando nos vemos a ver el tema de turismo, hay una serie de medidas que se están tomando desde los aeropuertos hasta los mismos polos turísticos y los hoteles. Y esas medidas trabajan con un porcentaje de ocupación, medidas de limpieza. Los hoteles inclusive tienen su propio kit de prueba ya con esa prueba de antígeno que se autoadministran. Muchos lo tienen. Yo creo que el exigir una prueba, a mi opinión, el exigir una prueba previo a viaje, hay países que lo han implementado, pero la evidencia que sustenta que eso ha creado un control de transmisión no la conozco. No creo que existe, no creo que hay una evidencia científica contundente. Lo que sí funciona es la vacuna. Y al final yo entiendo que en algún momento se van a utilizar criterios de entrada o no entrada asociados a lo que es el pasaporte de vacunación. Y yo creo que es uno de los temas que tenemos que tener pendiente. En Europa ya se está hablando de la implementación de eso. En Estados Unidos, con los criterios de viaje, se habla de pruebas o pasaporte de vacunación o evidencia de vacunación. Entonces, ya yo creo que el momento de ser estricto con las pruebas se ha desplazado al momento de presentar evidencia de vacunación. Doctor, en otro orden... Deberíamos exigir entonces una tarjeta de vacunación nosotros, en ese sentido. Yo entiendo que existe esa posibilidad y puede ser beneficioso. Entiendo que la solución quizá no es tan sencilla, es un poquito más compleja. La pregunta es cuáles son las vacunas que se van a incluir en esa tarjeta de vacunación, ese pasaporte de vacunación, cuáles van a ser los criterios para entrar, salir. Yo lo que creo es que ahora mismo, más que hablar del tema de turismo y pasaporte de vacunación o prueba, lo que tenemos que tener la casa arregladita, por decirlo así. Tenemos que atender lo que está pasando ahora. Tenemos que apretar las medidas de control, sobre todo en ciudades donde se están viendo esos picos epidemiológicos. Y en un momento también había hablado de motivar, incentivar la vacunación en base a ciertos criterios a nivel laboral o a nivel social que incluyeran el presentar evidencia de vacunación. En un momento hablamos de un pasaporte laboral de vacunación, que si bien es cierto que quizá no se puede exigir que todos estén vacunados, empresas que demuestren en su microuniverso, en su microcosmos, que 70% de sus empleados están vacunados, son empresas que quizás pueden laborar con otros criterios y con otras libertades. Yo creo que ahora mismo
quizás es importante enfocar en esa solución a nivel local y no meternos mucho en restricciones de viaje y todo lo demás. Y es hasta un paso inteligente porque echamos un paso para atrás y aprendemos de lo que está pasando en otros países que han implementado algunas de esas medidas y entender si algunas de esas medidas son efectivas o si simplemente no vale la pena reproducirlas. Doctor, cambiando de tema, pero obviamente quedándonos en el ambiente de la salud, hace varios años hablábamos del sindicato de la Asociación Médica Dominicana. Hoy no es un sindicato, hoy es un colegio. Sin embargo, en términos de comportamiento, vemos que el colegio médico pues sigue siendo lo mismo que antes, y aunque usted no le conocemos por una militancia a nivel del colegio, por su condición de médico, pues sabemos que es miembro del colegio. Y todavía hoy en pandemia, con COVID y con una serie de limitaciones, el colegio médico insiste en paralización, en huelgas, en demandas, cuando no es al gobierno, pues a las ARS. ¿Qué es lo que pasa? Que si se quiere la gran membresía del colegio en muchas ocasiones dice yo no estoy de acuerdo, pero este espíritu muy guerrero, por decirle de alguna manera, de su presidente, pues se evidencia en su accionar. Sí, mira, para mí es un tema que quizá lo primero que tengo que decir es que esta es mi opinión personal, mi opinión como Alejandro Báez, una persona que yo entré a estudiar medicina en el año 91, me gradué en el año 98, he tenido la oportunidad de conocer medicina y las formas gremiales en diferentes países, en Europa, en Estados Unidos, trabajo ahora. Y mi opinión personal es que el liderazgo de salud tiene que dar el ejemplo. Que el Colegio Médico Dominicano es quizá el mayor, más alto representante de lo que es la medicina dominicana a nivel gremial, y quizás menciona que no es un sindicato, pero se maneja como un sindicato, con lo llamado a huelga y con todas esas estrategias, quizás hasta cierto punto manipulativa. Yo lo que entiendo es que esa estrategia hay que desarticularla sin personalizarla. Yo creo que una estrategia que posiciona a un actor como héroe y como víctima al mismo tiempo es parte de lo que se llama el triángulo del drama. Eso de estar estudiando en psicología es el triángulo del drama. Tú tienes una víctima, tú tienes un héroe y tú tienes un villano. Cuando tú te autocolocas en la posición de víctima y de héroe, lo único que queda para alguien que piensa diferente a ti es la posición de villano. Y de ahí donde viene que cualquier diferencia de opinión, la verdad sabemos que está entre dos puntos de vista la mayoría de las veces. Cualquier diferencia de opinión que se articule se malignifica y se presenta como que es un villano y se presenta como que viene de algo malo. Y esa estrategia yo creo que no es muy efectiva. Yo inclusive lo que pienso es que si uno le presentara las soluciones a lo que es el gremio salud en República Dominicana, muchos de esos actores del colegio médico simplemente no tomaran la solución, porque lo único que saben es existir en el medio de ese drama. Y si todas las soluciones estuvieran presentes, simplemente no supieran cuál es su rol, no tuvieran los instrumentos de liderar y no tuvieran los instrumentos de negociación sin el conflicto autocreado. Y entonces usted, ¿cómo visualiza el colegio médico tomando en cuenta lo que ha sido su comportamiento histórico? ¿Cómo usted lo ve en unos años? ¿Va a seguir así? Yo lo que entiendo es que tiene el tema de liderazgo y el tema de conversaciones acertadas. Tiene que ser parte de lo que es esa narrativa, de lo que es esa retórica del Colegio Médico Dominicano. El crear desconfianza sobre una vacuna por encima de otra fue una posición poco acertada por parte del presidente del Colegio Médico, por ejemplo. El decir yo me pongo esta pero no me pongo la otra y generar confusión, generar desconfianza, eso fue poco acertado. El hacer un llamado a paro en el medio de una pandemia es una posición extremadamente poco acertada. Esta es la crisis de salud pública mayor que vamos a vivir en todo nuestro tiempo. Este no es el momento de drama, este no es el momento de manipulación, este no es el momento de crear conflicto para poder sobresalir, para tener un podio y sobresalir en el medio de un conflicto. El conflicto ya está creado, la crisis está creada, la crisis se llama pandemia, se llama COVID-19.
sea, este es el momento de consolidación, este es el momento de unión, este es el momento de sinergia, este es el momento de solidaridad y es el momento de que el liderazgo de salud asuma esa posición y desde esa posición plantee soluciones. Yo puedo decirle algo y quiero decirle algo. Yo nunca había hablado de esto. Nunca había hablado de esto. Pero el año pasado, cuando me tocó dirigir el comité, yo me acerqué al presidente del Colegio Médico en 2 ocasiones. El presidente del Colegio Médico me dejó esperando en 2 ocasiones para salir al otro día a decir que del Estado no lo habían abordado para trabajar soluciones asociadas a la pandemia. Y a eso, doctor, usted lo califica como drama y manipulación, ese comportamiento del Claro, porque si vamos a hablar y vamos a entendernos y vamos a trabajar soluciones, el hecho de no tener esa conversación para el otro día decir de una forma dramática, de una forma victimizaria, que no hay interés de hablar contigo cuando la persona que no tuvo esa conversación fuiste tú, ya eso es increíblemente irresponsable. Y esa cosa hay que llamarla, esa cosa hay que aclararla, esa cosa hay que sacarla. No es la forma, no es el estilo. Estamos en un momento donde simplemente la solidaridad, la unión y el trabajar soluciones ante la pandemia es lo que todos tenemos que trabajar para lograr. No aprovechar. Acuérdense que en un momento yo viví la politización de la pandemia. De todo lado había politización de la pandemia. Ahora mismo yo lo que veo es que se está articulando y aprovechando la pandemia para crear una serie de narrativas que apoyan las negociaciones de una forma abusiva hacia lo que es el bienestar de los dominicanos y las dominicanas. Y simplemente se tiene que parar. Y si me permite lo otro que yo voy a decir, así como dije que el año pasado traté de acercármele y me dejó esperando, yo puedo decirle que el CONEP, la ayuda del CONEP, la solidaridad del CONEP y del presidente del CONEP logró una capacidad resolutiva en muchas ocasiones, en muchas situaciones, en muchos momentos vitales en la pandemia. Y ese tema de malignificar una línea de un comentario de un líder empresarial de República Dominicana que ha sido solidario en todo momento y malignificar esa línea y crear una hipérbole negativa para alimentar tu ego o para alimentar tu propia narrativa es irresponsable y tiene que parar. Simplemente aquí ni villano, aquí todos estamos luchando para lograr lo mismo y lo mismo es salir de esta pandemia. Doctor, agradeciendo que nos haga compañía en este momento. Una última pregunta, es de hecho de un amigo oyente o televidente que nos escribe por nuestro WhatsApp 829-556-1200. Nos pregunta, y le agradezco brevedad en la respuesta, si usted puede ponerse una vacuna Pfizer, por ejemplo, la primera dosis, y la segunda puede ser la Sinovac. Si puede ser dosis combinadas y a su vez si te puedes poner la primera dosis en República Dominicana y la segunda en Chile, por ejemplo. Sí, mira, esa metodología se está estudiando, se está evaluando. Todavía no hay mucha evidencia científica que sustenta la efectividad porque yo trato de ser un hombre de ciencia y hablo con data, hablo con información, pero se está estudiando de una forma intuitiva y lógica, tiene sentido. Cada vacuna tiene mecanismos diferentes, la mRNA funciona diferente al vector viral y el vector viral funciona diferente a lo que el virus atenuado de la Sinovac. Pero todas lo que hacen es que motivan a tu organismo a producir inmunidad. Entonces tiene sentido que el mix y match de una vacuna u otra pudiera funcionar, pero la ciencia funciona con evidencia. Y hasta ahora lo que tenemos que esperar a ver si esa evidencia demuestra una efectividad. ¿Y si es la misma marca, el mismo tipo de vacuna, aún en países diferentes? ¿Importa o no? No, en ese caso yo creo que absolutamente no importa. Siempre y cuando se haga dentro de la ventana recomendada y con las condiciones recomendadas. Bueno, gracias a Amado Alejandro Báez, médico dominicano. Ahora mismo está colaborando en lo que tiene que ver con la diplomacia de salud, pero que evidentemente llega a nosotros a propósito de la pandemia y de toda su experiencia en medicina, en situaciones de desastre y en medicina ante una situación tan particular como el COVID-19. Gracias, doctor, por acompañarnos en Más Cerca. Gracias por la oportunidad.
Seguimos, ya regresamos. A nivel que Rosario más cerca.